Me presento, soy la licenciada Rita Evelyn Valencia de Recinos, pues como algunos que ya me conocen, ahí trabajo en el departamento de microbiología y el día de hoy me ha tocado esta clase de aglutinación, de pruebas de aglutinación y creo que con la información que recibieron en las dos clases anteriores, esta clase va a ser sumamente sencilla, sumamente fácil. Son pruebas sencillas y que dentro de la inmunología, serología, quizás es de lo más sencillo. Entonces, la presentación no creo prudente darla, entregarla, porque ustedes la mayoría graban, la mayoría toman captura de pantalla y prácticamente sería lo que necesitamos que ustedes hagan y apunten cualquier información extra que se les dé de forma verbal. La otra situación que sí quiero decirles es que el licenciado Valladares va a estar subiéndoles el manual de laboratorio en el que ustedes se van a apoyar también para tal vez terminar de ver la información o de más bien de comprender la información que el día de hoy se les entregue y van a leer la guía y resolver la guía y leer la práctica de, de pruebas de aglutinación en la que ustedes allí, créanme que allí van a quedar mucho más claros. Sin embargo, en el desarrollo de la clase, si usted no está comprendiendo algo, pues usted me lo indica, eh, me lo dice porque aquí no puedo ver el chat, no me lo escriba, sino más bien dígamelo, interrúpame cuando así usted lo necesite. Y aparte de eso, les estaré diciendo mis horarios de consulta, que voy a estar conectada para consulta, en la que ustedes van a poder resolver una vez que hayan leído la clase. Este, entonces, vamos y comenzamos. Los objetivos están en su programa y vamos a tratar de desarrollarlos todos, ¿verdad? Tal vez no en el orden en el que están escritos, pero sí a desarrollar todos los objetivos. Recuérdese que la mejor forma de estudiar una clase es estudiarla en base a objetivos. Nosotros en el departamento tenemos la costumbre, y creo que así tendría que ser en todo conocimiento, ponemos el objetivo y en base a ese objetivo nosotros nos damos la clase, ¿verdad? Entonces, prácticamente las preguntas son en base a objetivo, entonces usted ponga el objetivo y estúdielo. Cuando ya usted haya eh, estudiado todo lo que respecta al objetivo, usted ya tiene un gran desarrollo ganado a la hora de un examen. Entonces vamos a hablar, a ir resolviendo objetivo por objetivo y dentro de los contenidos también vamos a hablar de los fundamentos, vamos a hablar del tipo de antígeno usado en estas pruebas, el tipo de anticuerpo detectado, eh, vamos a hablar de partículas portadoras, de usos de las pruebas y vamos a hablar de usos y fundamentos de las pruebas. Entonces, comenzamos hablando y recordando lo que el licenciado Valladares les mencionaba, que en toda prueba serológica, cuando usted detecta antígeno, ¿verdad? Vamos a hablar de una prueba directa. Y cuando usted esté detectando anticuerpos, estaremos hablando de pruebas indirectas. Esto es para todas las pruebas. Entonces, pues se los quiero recordar y aclarar porque aquí en pruebas de aglutinación vamos a hablar de pruebas directas e indirectas, pero en base a otra situación. Entonces, ahorita vamos a dejar esto bien reservado. Esto de pruebas directas detectan antígeno e indirectas detectan anticuerpo, bien reservado en nuestra mente
para que cuando oigamos la otra clasificación de directas e indirectas, pruebas de aglutinación directa y pruebas de aglutinación indirecta, no nos hagamos confusión en estos términos. No sé si vamos escuchando bien. Sí, se escucha bien. Sí se Va, escucha. gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de las pruebas de aglutinación. En las pruebas de aglutinación nosotros vamos a decir que la característica principal es que el antígeno es particular. Recordamos que la licenciada hablaba de pruebas de precipitación en la que el antígeno era soluble. Y por eso todo lo que ella les explicaba, la manera de observarlo, ¿verdad? En este caso, la prueba de aglutinación, siempre vamos en búsqueda de un antígeno o de un anticuerpo, pero en este caso el antígeno que se utiliza o el antígeno que se busca en las pruebas de aglutinación es un antígeno particular. Siempre se da la unión antígeno-anticuerpo específica, ¿verdad? Siempre se hace uso de la especificidad, pero la naturaleza física del antígeno es que el antígeno en sí mismo es particular. Entonces, el anticuerpo que se detecta en este tipo de pruebas recibe el nombre de aglutinina. Y dentro de las aglutininas que nosotros conocemos, están las mejores, son las IgM, por la cuestión que les hablaba el licenciado, los sitios de unión, ¿verdad? La IgM, recuérdense que tiene más sitios de unión que cualquier otro. Entonces, las mejores aglutininas son las IgM, pero también en este tipo de pruebas se determinan también IgG. Entonces, los anticuerpos que participan son de tipo IgM e IgG. Entonces, eh, estas son las características básicas de una prueba de aglutinación. Ahora, dentro de las pruebas de aglutinación, ya propiamente habladas, dejando un poquito atrás lo que les decía de las pruebas directas e indirectas, las pruebas de aglutinación se dividen en pruebas de aglutinación directa y pruebas de aglutinación indirecta. Y eso es respecto a la naturaleza física del antígeno. Pero tanto las directas como las indirectas podrían ser utilizadas de forma cualitativa o semi-cuantitativa. Estas no van a dar una determinación exacta de las cantidades de anticuerpos o de antígenos que estamos determinando, pero sí podrían hacerse unas dilución de las muestras para poder tener una semi-cuantificación. Entonces recordemos que cualitativa solo es decir si está o no está, si está positivo o está negativo. Y ya cuando empezamos a cuantificar, ya vemos el hecho de poder dar un título, dar un título o una determinación o una cuantificación. Entonces, lo importante aquí de la prueba de aglutinación directa es decir que el antígeno está particulado naturalmente. Naturalmente, la partícula en la que se detectan los antígenos. El ejemplo más grande es el glóbulo rojo. Y por supuesto, el ejemplo más grande de una prueba de aglutinación directa, o el mejor ejemplo, es el tipeo sanguíneo. Más de algunos de ustedes han tenido la oportunidad de oír primeramente lo de los tipos sanguíneos y por supuesto también tal vez ya hayan tenido la oportunidad de hacer una prueba de tipeo sanguíneo en la que se buscan los antígenos que tiene nuestro glóbulo rojo, que podrían ser antígeno A o antígeno B. Entonces,
Por eso les digo que es el mejor ejemplo, porque en este caso esta esferita que está aquí es el glóbulo rojo, representa el glóbulo rojo, y estos piquitos que se ven aquí como un sol, estos son los antígenos. Entonces, lo que nosotros en este momento estaríamos uniendo, buscando este antígeno, ¿verdad? Esto es lo que buscamos, y el anticuerpo lo conocemos, ¿verdad? En nuestro reactivo que vamos a agregar, lo conocemos, y por supuesto, cuando estos se reconozcan, se va a visualizar la prueba, ¿verdad? Ya en la segunda etapa es la visualización, recuerde, primera etapa es reconocimiento y segunda etapa es visualización. Y ya en la visualización, la característica de las pruebas de aglutinación es que usted va a ver un grupos de grumos, así un conglomerado de un aglutinado. Los términos podrían usted decir, bueno, puede ser de aglutinación, son grumos, se aglutinan, ¿verdad? Se unen y entonces van tomando el enrejado y usted fácilmente los puede observar como grumos, ¿verdad? Como verdaderos grumos. En las pruebas de aglutinación, siempre, o en las pruebas serológicas, recuerde, en este caso de la aglutinación, recuerde que usted conoce siempre uno de los inmunoreactantes. Usted conoce, en este caso de la prueba de tipeo sanguíneo, usted conoce el anticuerpo y anda buscando el antígeno, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vemos ya cuando reacciona, ¿verdad? Cuando reacciona el antígeno con el anticuerpo, viene y se empiezan a formar estos que se llaman grumos, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre esta prueba, estas pruebas y las pruebas de precipitación. Recuerde que las de precipitación usted lo que veía en un tiempo específico, la unión antígeno-anticuerpo la veía por una banda de precipitación, que se veía algo como una nubecita o como una bandita turbia, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a ver esos grumos, ¿verdad? Que usted se los comparo, porque como es tan difícil el hecho de que no hemos tenido laboratorio, van a disculpar que yo se los compare con lo de la vida diaria, pero es la única manera que yo encuentro de explicárselos, porque no sé hasta dónde usted vio en el laboratorio algo. Entonces, eso es como que usted se esté imaginando un cuajo, un requesón, ¿verdad? Yo creo que es el requesón o la cuajada, todos lo reconocemos, ¿verdad? Entonces, cuando se está dando el resultado de esa prueba, estamos viendo algo parecido a eso, ¿verdad? Entonces, eh, quedamos con dos cosas básicas, ¿verdad? Dos conocimientos básicos, que el antígeno va a ser particulado naturalmente. El antígeno va naturalmente pegado a a la célula en este caso, ¿verdad? En este caso al glóbulo rojo. Estamos viendo que aquí este glóbulo rojo tiene antígenos A, este glóbulo rojo tiene antígenos B, este tiene ambos y este no tiene ninguno, por lo tanto es clasificado como tipo sanguíneo O, ¿verdad? Entonces, la prueba de tipos de tipeo sanguíneo es una prueba que se considera como una prueba de aglutinación directa, ¿verdad? Directa porque directamente se une el antígeno con el anticuerpo y directamente yo lo visualizo. Recordemos todo eso. Directamente yo estoy buscando, se une antígeno con anticuerpo y directamente yo lo puedo visualizar sin ayuda de nada más. Solo con la ayuda de que ellos se unieron, les di su tiempo para que se unieran y se visualizó los grumos. Ahora, perdón, el antígeno, ¿verdad? En este caso, el antígeno es el desconocido, que es el que tenemos en la sangre, en el glóbulo rojo, y el anticuerpo es el conocido porque es el que tenemos en el antisuero y que es el reactivo que agregamos.
Entonces, aquí podemos ver muchos ejemplos, ¿verdad? De cómo podrían irse visualizando los grumos. El licenciado les hablaba de en estas pruebas los fenómenos de zona. Entonces, ¿de qué va a depender que haya un grumo tan grande o un grumo más pequeño? Depende de dos cosas. En el caso del tipeo sanguíneo depende de dos cosas. Depende, en este caso, depende si el anticuerpo que estamos utilizando es tipo IgM, los grumos van a tender a verse más grandes, por lo que usted ya sabe de los sitios de unión. Pero si el anticuerpo que estamos usando es de tipo IgG, entonces los grumitos que se van a formar son más chiquitos, como en este caso, ¿verdad? Como en este caso que usted ve el grumo formado, pero lo ve mucho más pequeño. Y en este caso lo ve usted mucho más grande, ¿verdad? Que podría ser el mismo caso de este, pero también tiene mucho que ver la cantidad de sangre que usted coloque. Estas pruebas de tipeo sanguíneo para que usted vea así los grumos formados es hecho en vidrio, en placa, en lámina de vidrio, ¿verdad? Pero algunos tipeos sanguíneos ya en la actualidad se hacen en tubo y entonces usted ya logra ver los grumos de forma diferente, como en este caso. Ya usted ve en el tubito de los grumitos formados en el fondo del tubo, ¿verdad? O usted les da un pequeño movimiento, se resuspenden, ¿verdad? Sin deshacerse. Y es ahí donde usted ve la diferencia entre este que sí aglutinó y este que no aglutinó, ¿verdad? Entonces, de cualquier forma, y sin meternos a la fisiología del tipeo sanguíneo en este momento, en este momento lo que queremos que usted vea y comprenda es la formación de los grumos que se forman para decir que es una prueba de aglutinación. En este caso, una prueba de aglutinación directa. ¿Vamos bien hasta la prueba de aglutinación directa? Sí, gracias. Licenciada, tengo una pregunta. Sí, sí, solo que si me habla un poquito más fuerte. Vaya, ¿ya me escucha? Eh, dele, dele. Mi pregunta es acerca de la aglutinación. ¿Qué pasaría si la aglutinación es mínima? Es como que esté, pero no esté, pero nosotros queremos estar seguros que, por ejemplo, la aglutinación sea leve, leve en un A, en tipeo sanguíneo A, pero no sea tan marcada como nosotros quisiéramos. ¿Se repite la prueba o qué se hace en esos casos? Sí, en esos casos, lo que podría hacer, y usted tiene dudas, pues repita la prueba en el sentido de que ya sea que en tubo o sea que en placa, usted puede repetir la prueba, colocar las cantidades adecuadas, ¿verdad? Y si a pesar de eso, se ve así como muy finito, como usted dice, como duda, ¿verdad? Acuérdese que en el caso usted me ponía en el caso del A, ¿verdad? Podrían hacerse las otras pruebas para hacer el A1, ¿verdad? Pero yo más le diría que si está como que muy finita, lo que le falta ahí es cantidad de los inmunoreactantes, ¿verdad? Medir la cantidad de sangre que coloca y la cantidad de antisuero que le pone. Y sí, lo mejor es cuando hay duda es repetirla. Recuerde que en una prueba tan importante como lo que es un tipeo sanguíneo, o sea, no podemos arriesgarnos a la primera, ¿verdad? Entonces, ya cuando estamos en nuestra práctica, tratar de hacer las mediciones correctas para primero no estar desperdiciando reactivo en repetir, pero si es necesario hay que repetirlo. No sé si queda su duda resuelta. Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, entonces
tanto como los glóbulos rojos, que en este caso serían los antígenos particulados, también tenemos otros antígenos particulados que podríamos mencionar en este caso también las bacterias, ¿verdad? También ellas son utilizadas o son vistas como un antígeno particulado. En bacteriología les van a mencionar tipeos bacterianos, incluso en la práctica de laboratorio ustedes van a oír hablar de tipeos bacterianos y allí es donde nosotros vamos a hacer exactamente eso, una prueba de aglutinación directa y usando como antígeno las bacterias. En el caso de las bacterias, pues ellas tienen sus sitios específicos de unión en las que ahí se van serotipificando. Entonces, quedando claro lo que es la prueba de aglutinación directa, que es como lo básico, ahora vamos a ver qué es una prueba de aglutinación indirecta. Una prueba de aglutinación indirecta se basa en lo siguiente. En las pruebas de precipitaciones dijeron que las pruebas de precipitación, su antígeno era soluble. Entonces, en este caso, los científicos y todos los que se pasan haciendo esas cosas en los laboratorios, que gracias a Dios que lo hacen, ¿verdad? Porque gracias a eso tenemos estas pruebas, idearon hace mucho tiempo el hecho de ese antígeno soluble, para no estar ocupando tanta prueba de precipitación que ustedes ya vieron que lleva su lío en el sentido de que hay que hacer el agar, etcétera, etcétera. Entonces, para hacerlas como más simples, más sencillas, se idearon que ese antígeno soluble lo iban a particular. Entonces, le iban a pegar una molécula portadora o una partícula portadora. Entonces, se idearon aquí el hecho de hacerlo, de absorberlo, ¿verdad? Entonces, se los escribí para que no hubiera complicación de que lo escuchen mal. Es absorberlo. Lo absorbe, lo pega, ¿verdad? En este caso, suponga que estos cuadritos son los antígenos, ¿verdad? Estos cuadritos son los antígenos que eran solubles, que andaban nadando allí ellos, ¿verdad? Ahí, sin qué ni para qué nadando en el suelo. Pero ellos se idearon el hecho de ponerle esta partícula. ¿Para qué? Para que yo entonces, sin necesidad de irme a hacer el agar, hacer los pocitos, poner el suero, poner esto, poner lo otro, y hacer todo eso compendioso, ¿verdad? Vamos entonces solo a agregar lo sencillo. Vamos a hacerlo. Agregar la muestra en este caso que estaríamos evaluando y el reactivo que ya me trae entonces, tanto sea el antígeno o el anticuerpo, que va a estar absorbido a esa partícula portadora, ¿verdad? Entonces, es antes ese proceso que yo les hablo de adherir, ¿verdad? O absorber, ¿verdad? Pegadito aquí, pegadito. No adentro. Acuérdense que absorción es como una esponja, ¿verdad? Que entra el líquido, digamos, en este caso. O la sustancia entra a la esponja, pero esa es absorción. En este caso es absorción y este proceso se conoce con el nombre de sensibilización. En este proceso de sensibilización lo que se está haciendo es poner en contacto por un buen tiempo, poner en contacto la partícula que me va a servir como portadora y el antígeno, ¿verdad? En este caso el antígeno podría ser en algún caso o en algún momento un anticuerpo. Entonces,
¿Qué es lo que estoy haciendo? Es que en este momento se está pegando. Se está pegando el antígeno a la molécula portadora. Entonces, algunos procesos de sensibilización son espontáneos y algunos tendrían que, según el método utilizado, así pueden usarse algunas formas de motivarlo, por decirlo así. Pero en la mayoría de casos nosotros nos vamos a quedar que es espontáneo la unión de estos antígenos o de estos inmunoreactantes a la partícula portadora. En este caso, entonces, dependiendo de la partícula portadora que nosotros usemos, así va a recibir el nombre la prueba. Podemos usar partículas de origen vegetal, como el caso del carbón. También podríamos usar células vivas, como los glóbulos rojos, sin hablar del pedo sanguíneo, ya hablando de otro tipo de antígeno que le vamos a unir al glóbulo rojo, y en este caso se va a llamar hemaglutinación. Hemaglutinación, ahí es solo una hemaglutinación pasiva. En el caso de que utilicemos la bacteria como una partícula portadora, le vamos a dar el nombre de coaglutinación. Y también podemos utilizar las partículas inertes, que pueden ser de bentonita o de látex de poliestireno, que son las que son más frecuentemente usadas, ¿verdad? Por el hecho de que como no son partículas vivas, no nos dan mucho problema en la conservación, etcétera, ¿verdad? Entonces son las más utilizadas, el látex de poliestireno o la bentonita. Bueno, entonces, diciéndolo así, ¿cómo se da entonces la unión, verdad? Se da de forma, por eso indirecta, ¿verdad? En este caso, indirecta por lo siguiente. En este caso, porque yo lo visualicé indirectamente por la unión de esas partículas portadoras. Yo la hice visualmente, ¿verdad? En ese momento la hice visible rápidamente por, por la unión de esas partículas. Se me olvidaba quizás decirles que en este caso las pruebas de aglutinación en general, usted las puede ver en un lapso de tiempo de 2 a 3 minutos. Diferente a una prueba de precipitación que lleva su tiempo, ¿verdad? La licenciada les decía, 48, 24, 48 horas, hasta 72 horas. Entonces, en este caso, las pruebas de aglutinación, no, ellas ya son más fáciles de hacer, más rápido, y usted la visualiza mucho mejor. Y entonces, en este caso, ¿qué ha sucedido? Yo tenía mis partículas sensibilizadas, ¿verdad? En este caso, una partícula inerte con un antígeno, y las hice, estas ya las conozco. Esto es lo que aquí conozco, el antígeno. ¿Por qué? Porque como el antígeno fue el que absorbí aquí, entonces ya lo conozco. Entonces, ¿qué voy a estar buscando en las pruebas? El anticuerpo, ¿verdad? Y el anticuerpo, ¿dónde lo podría buscar? Principalmente en el suero, ¿verdad? Entonces, lo que voy a poner aquí, mi inmunoreactante desconocido sería el anticuerpo, porque mi inmunoreactante conocido es el antígeno. Bueno, y cuando estas entonces entran en reconocimiento y en observación, ya la visualización yo lo voy a hacer por aglutinación. Bueno, entonces, igual este es el mismo ejemplo, ¿verdad? El mismo ejemplo, lo único que cambia es el dibujito. Estos dibujitos, esquemas, dibujitos,
La mayoría están en Pico Beltrán, que el licenciado dijo que se los iba a hacer llegar por ahí. Y de hecho, la bibliografía de base va a ser Pico Beltrán de esta clase, porque ahí está como que el de la A a la Z de estas pruebas de aglutinación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a la hora de que nosotros vemos una prueba de aglutinación como esta? Es, no sé si lo logran ver en sus pantallas, pero esta parte de aquí, lo que están son grumos. Y esta es una prueba positiva de aglutinación indirecta. Esta es una prueba positiva de aglutinación indirecta. Esta y estas son pruebas negativas. Entonces, de esta diapositiva vamos a hablar varias cosas. En este caso, lo que hemos utilizado son partículas de látex, ¿verdad? Y en este caso, la partícula de látex naturalmente blanca. Y por eso es que nosotros vemos esos grumos de color blanco o vemos esa suspensión lechosa. Entonces, ¿qué cuidados debemos de tener a la hora de nosotros realizar una prueba como esta? Tenemos que tener el cuidado de utilizar una lámina para la realización, una lámina oscura. Una lámina, en este caso la está viendo de color negro. Esta lámina eh, no logro visualizar si es de vidrio o es de cartón. Podría ser de vidrio o de cartón especial que el fabricante da. Pero sí, lo importante es que es color negro. ¿Por qué? Bueno, porque eh, tenemos que visualizar la partícula que es de color blanca. O puede ser color celeste o puede ser color amarilla. Y entonces en una lámina transparente es mucho más difícil que nosotros lo observemos. Entonces, el fabricante lo pensó. Entonces vamos y decimos, vamos a hacer esta prueba en una lámina oscura. Estos aros que se ven aquí son aros como de cerámica, ¿verdad? Que tienen un pequeño relieve que nos impide que esta gota, normalmente, que esta gota no, a la hora de la agitación, no caiga en la otra gota, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro cuidado debemos de tener en este tipo de pruebas? Que nuestro reactivo que nosotros tenemos, aparte de, como les decía el licenciado, que esté a temperatura ambiente, este, que podamos agitarlo, porque como están las partículas de látex, tienden a irse al fondo y entonces eso nos afecta y el reactivo de arriba tiene menos cantidades que el de abajo, por lo tanto siempre tenemos que mezclarlo. Y a la hora de colocar la gota es medir exactamente la gota y no un chorro, ¿verdad? Y a la hora de mezclarlos, ambos, ya sea la gota de la muestra y la gota del reactivo, a la hora de mezclarlos, ¿verdad? Con estos palillos o aplicadores de madera o aplicadores de plástico, puedan extenderse dentro del aro, ¿verdad? Y no derramarlo entre otra muestra y contaminar una muestra con agua y contaminar los resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si nosotros no agitamos este reactivo a la hora de colocarlo? Pasaría lo que el compañero dice. Podría estarme dando quizás un falso negativo en el sentido de que veamos una reacción muy finita, ¿verdad? Y entonces siempre vamos a tener que en este caso de repetirlo. Pero lo ideal es colocar ambas cantidades para evitar fenómenos de prozona o de pozona, ¿verdad? Entonces, eh, creo que en este caso igual, ¿verdad? Si vemos igual, es una prueba positiva, una prueba negativa, una positiva y esta negativa.
Los negativos se ven como lechosos porque no tuvieron con quién unirse, ¿verdad? Y en este caso se ven los grumos que se han formado. No sé si hay dudas hasta aquí o vamos bien. Licenciada, Ujú. a estas pruebas de aglutinación indirecta pertenece la PCR. No, no, la PCR es otro lío porque son pruebas moleculares. Ajá. Ahora, ¿cuál PCR me está preguntando? Porque si es la PCR que se ha hecho famosa con el COVID, es una prueba molecular. Pero también está la PCR que es la proteína C reactiva, Sí, la que es proteína C otro. reactiva. ¿Mande? La proteína C reactiva. Ah, Es sí, era mi pregunta. sí, sí, la proteína C reactiva eh, eh, es una prueba de aglutinación indirecta. Se utilizan partículas de látex, exactamente. Qué bueno que usted ya la reconoció por ahí. Gracias. Bueno, bueno, entonces en este caso se ve un poquito más cercano, ¿verdad? Igual acá, ¿verdad? Se ven los grumos, en esta no se ve la aparición de grumos. Bueno, entonces creo que igual, Licenciada, mande, sí, díganme. de la misma manera también una prueba que se llama la BDRL, es para sífilis. No, en esa ya vamos a hablar del BDRL, porque esa sí es diferente. Ah, Del bueno, está bien. BDRL ahorita vamos a hablar. Ahorita creo que viene después de esto. Gracias. Este, Solo para terminar aquí, creo que aquí sí se ve mucho más claro lo que es la aglutinación, ¿verdad? Indirecta por las partículas de látex, ¿verdad? En esta no, en esto sí se ven los grumitos, ¿verdad? Y en esto hay mucha tela que cortar con el tiempo de lectura. Fíjense que algunas pruebas vienen para 2 minutos, pero nosotros las dejamos allí y las dejamos estar allí, las leemos hasta que nos acordamos, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que estas pruebas que son negativas pueden llegar a resecarse y lo que leamos es ya no un grumo formado, sino que algo que se resecó y entonces podríamos decir que es positiva y siendo negativa. Entonces tenemos que tener esos cuidados mínimos a la hora de realizar la prueba. Entonces ya les comentaba el cuidado de colocar la cantidad adecuada de la muestra, el cuidado que debemos de tener al mezclarlos, el cuidado que debemos de tener al agitar esta lámina, así como les enseñó el licenciado el video, usted toma su lámina con las manos y la empieza a mover. En ese movimiento usted debe tener cuidado de que no se pase el líquido de una muestra con la otra, ¿verdad? Entonces, ese cuidado. Y aparte de eso, ahora les comento el cuidado de a la hora de la lectura hacerlo en el tiempo adecuado y luego pues descartar, ¿verdad? Una vez que usted ya lo ha leído, porque si no luego usted regresa y empieza a dudar. Yo lo había visto negativo y quizás está positivo, entonces en esas cosas debemos de tener cuidado. Estas pruebas se dicen sencillas, pero a la hora de las horas podrían llegarnos a dar una complicación si nosotros nos dormimos en los laureles pensando que por ser una prueba sencilla, este, todo tiene que ser así al descuido, ¿verdad? Sino que más bien son sencillas, pero nos dan buenos resultados si cuidamos, si tenemos los cuidados adecuados. Vaya, en esta prueba es la prueba que su compañero acaba de mencionar. Esta es la prueba RPR, prueba rápida de reagina. Esta es una prueba de floculación, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? El BDRL que mencionaba su compañero es la prueba original, que es una prueba de floculación. Pero el punto de aquí es que ese BDRL no se clasifica ni como precipitación ni como aglutinación, sino que es floculación. ¿Qué es lo que sucede? La unión antígeno-anticuerpo que se da es muy pequeña, muy grande como para hacer precipitación y muy pequeña para hacer aglutinación.
Entonces está como intermedia. Entonces esa prueba se lee al microscopio en sus láminas especiales. Ahí se hace la unión, ¿verdad?, del suero con el antígeno y se hace la visualización al microscopio. ¿Qué es lo que pasó? Estas personas se idearon esta prueba de floculación indirecta, en este caso la metemos en aglutinación indirecta para no tener que complicarles la existencia a ustedes más. Pero realmente es una prueba de floculación indirecta. ¿Por qué? Porque lo que se formaba en el original, que es el BDRL, son flóculos. Y entonces lo que estamos nosotros agregándole, en este caso, partículas de carbón, y por eso usted las ve negritas, ¿verdad? Lo que usted le está agregando son partículas de carbón al antígeno, en este caso son las reaginas. Por eso se llama prueba rápida de reagina. RPR, o sea, el BDRL es el original y el modificado, digamos, es el RPR. Entonces, ¿qué pasa? En estos flóculos de formados que se vieron al microscopio, en este caso los modificamos y les pusimos carbón, y cuando se mezclan, ¿verdad? En esta prueba se mezclan y se ponen a reaccionar por 8 minutos el suero del paciente, en este caso podría ser suero del paciente, y el reactivo que está marcado o está absorbido con carbón, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando es que allí se visualiza sin necesidad del microscopio. Lo visualicé de mejor forma, ¿verdad? Entonces, dicho a la ligera, yo podría decir, es una prueba de aglutinación indirecta que use carbón. Pero lo correcto sería decir y hablar y que es una prueba de floculación indirecta. Entonces, si ustedes se fijan en la presentación, el reactivo que nosotros estamos ocupando es uno que aquí dice BDRL, pero el BDRL es el que realmente vemos al microscopio. Pero cuando ya lo hemos modificado con carbón, recibe el nombre de RPR. Entonces, ¿qué cuidados debemos de tener aquí? Todo lo contrario a las partículas de látex. Aquí nosotros estamos usando partículas de carbón, que son negras, ¿verdad? Entonces tenemos que usar nuestra cartilla, nuestra lámina donde nosotros hacemos la prueba, tiene que ser lógicamente de material blanco, en este caso de este cartón especial que el fabricante lo da, en el que nosotros ponemos a reaccionar. De igual forma hay un relieve en los aros, ¿verdad? Y de igual forma los mezclamos acá en cada uno, en cada muestra, ¿verdad? Y colocamos el reactivo. Igual, tiene que tener el cuidado de mezclar el reactivo, y este tiene una diferencia, es que no es gotero, sino estos son los controles, no es un gotero, sino que puede usarse una aguja dosificadora. Esta aguja dosificadora, entonces, lo que nos está haciendo es exactamente lo que dice su nombre, medirnos la cantidad de reactivo que deposita, para que no se le vaya a ir una gran gototota o una gotititita. Entonces, esta prueba es la que yo les menciono, que podría suceder que se haga una prueba semi-cuantitativa, pero en este caso lo que tendríamos que hacer es diluir la muestra para poder dar un título, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted va a ir a leer a su práctica de laboratorio, porque aquí explicar cada una ya se nos complica un poco el tiempo. Entonces, en este caso, el compañero que me preguntó es así la historia de DRL y el original, digamos, y la modificación para hacer la prueba ya indirecta es el RPR. ¿Vamos bien, jóvenes?
licenciada. Vamos bien perdidos, díganme. Miren, realmente créanme que yo así hablar esto en el aire es bien difícil, pero vamos a hacer lo que podamos. Intentamos hacer lo que podemos, lo mejor que podemos. Bye. Entonces, dejando atrás y ese conocimiento, más bien no atrás, sino que un poquito en nuestra bolsita del cerebro, dejarlo ese conocimiento. Vamos a agregar. Ahora estamos hablando de las pruebas de aglutinación indirecta, ¿verdad? Las pruebas de aglutinación indirecta. Y en este caso vamos a hablar de la aglutinación indirecta reversa. ¿Por qué reversa? Se le ha dado el nombre de reversa porque lo que se absorbe a la partícula portadora es el anticuerpo, no el antígeno, sino que es el anticuerpo. El mismo mecanismo, la misma mezcla de reactivo con muestra, la misma mezcla en la cristalería, en la lámina y la misma forma de lectura. La prueba positiva se forman grumos, la forma negativa no se forma, la prueba negativa no se forman grumos. Y lo mismo, la diferencia es que lo que está absorbido en la partícula que nos va a ayudar, la partícula portadora, es el anticuerpo. Entonces, si lo que se absorbe a la partícula es el anticuerpo entonces es el conocido, ¿verdad? En este caso ya el anticuerpo va a ser el conocido y lo que vamos a investigar es el antígeno, ¿verdad? Entonces, diciéndolo así, creo que esta parte queda resuelta, ¿verdad? Es la única especificación de que se llama reversa es porque lo que se absorbe es el anticuerpo. Ahora, veamos la otra prueba, que es el otro tipo de prueba, que es la prueba de aglutinación indirecta, llamada coaglutinación. Y se llama coaglutinación porque lo que estamos utilizando para partícula portadora es una bacteria. En este caso, la más utilizada es el Staphylococcus aureus, que si se recuerdan de su microbiología, ¿verdad? Tenía un receptor para la fracción Fc del anticuerpo. Entonces, se hace uso de esa capacidad, ¿verdad? En la que se une su fracción, aquí la constante, ¿verdad? La Fc se une a la superficie del estafilococo y lógicamente su fracción que va a estar reconociendo el antígeno que buscamos, ¿verdad? Va a quedar libre, ¿verdad? La fracción que es variable, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar precisamente lo que aquí ven en el dibujito y ven que exactamente esta esperita es el estafilococo. Le hemos absorbido los anticuerpos, por eso en este caso, ¿verdad? Que yo les decía que podían absorberse tanto el antígeno como el anticuerpo. En el caso de que está unido el anticuerpo, se llama reversa, pero como lo que hemos utilizado de partícula portadora es una bacteria, se llama coaglutinación. Entonces, la coaglutinación en este caso es una prueba de aglutinación indirecta reversa que se llama coaglutinación porque utiliza el Staphylococcus aureus. ¿Estamos bien? Y lo que buscamos acá, ¿sí? Perdón. Solamente podemos utilizar Staphylococcus aureus.
Este es el mejor utilizado, ¿verdad? Pero podríamos utilizar otra bacteria que tenga esa misma capacidad, ese mismo receptor. Gracias. Vale. Entonces, ¿qué es lo que entonces estamos buscando aquí siempre? El antígeno, ¿verdad? El antígeno. ¿Por qué? Porque lo que hemos absorbido y conocemos es el anticuerpo. Eso de que qué se busca y qué es lo que conocemos es bien importante que usted lo sepa de cada una de las pruebas. Porque de eso depende, ¿verdad? Que usted diga, bueno, hable propiamente, ¿verdad? Lo que hemos investigado son anticuerpos. Lo que hemos investigado son antígenos. Porque mire, después se hace una chibola a usted y a la hora de las horas, si usted se acuerda de cómo se da la respuesta inmune, no puede estar usando una prueba que busca anticuerpos, una prueba que busca anticuerpos y estarla usando cuando el paciente tiene un día de evolución de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, tanto el médico como el licenciado en laboratorio clínico tiene que saberse eso. ¿Por qué? Porque usted va a buscar una prueba o va a utilizar una prueba de buscar de anticuerpos cuando ya haya llegado por lo menos unos 7, 5 días, 6 días, 7 días de evolución de enfermedad, porque lógicamente el sistema inmune no los ha formado el primer día, ¿verdad? El primer día que entró en contacto con el antígeno. Entonces, ¿qué prueba va a usar cuando tiene pocos días de sintomatología? Es una prueba que busque antígeno, ¿verdad? Entonces, todo eso pareciera sencillo, pero tenemos que ponerle un poquito de pensamiento, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos. Y en esta y hasta esta prueba hemos dicho que las pruebas de aglutinación se visualizan por exactamente formación de grumos. Una prueba de aglutinación positiva es una formación de grumos y una prueba de aglutinación negativa es no formación de grumos o una suspensión homogénea. Solo regresarme, para que no vaya a quedar esa duda y ese conocimiento, solo regresarme aquí. En la prueba de BDRL, usted va a leer en su práctica que no se reporta positivo o negativo. Se reporta reactivo, débil reactivo o no reactivo. Pero eso concierne a la prueba muy propiamente de la prueba y de la enfermedad que detectamos. Pero eso va a ser un pleito aparte a la hora de los laboratorios. Mientras que en las otras pruebas de aglutinación como tal, ¿verdad? Sí, vamos a mantener lo que les decía, ¿verdad? Positivo y negativo. Ahora, llegamos, no sé, antes de esto, ¿estamos bien, jóvenes, hasta aquí? Licenciada, una preguntita, yo no alcancé a notar, dice en RPR, ¿se reporta reactivo o no reactivo? Solamente. Reactivo, débil reactivo o no reactivo. Esos son los Gracias. reportes que se hacen. Bueno, si todo está bien hasta aquí, sigamos. Entonces, llegamos a estas pruebas, que son pruebas de aglutinación, pero reciben el nombre de inhibición de la aglutinación. ¿Por qué? Porque a la hora de reportarse, se reportan, y a la hora de visualizarse y de reportarse, se reportan al revés. ¿Qué es lo que sucede aquí? Estas pruebas ya no mucho se utilizan, pero como si de repente salen que sí se han utilizado y que sí las están utilizando, usted tiene que, al tomar un set de pruebas, leer el inserto
leer cómo, qué es lo que llevan, cómo se hacen, ¿verdad? Especificaciones del fabricante y por sobre todo cómo se leen, cómo se observan en el momento de lectura. Porque si le dice que es una prueba de inhibición de la aglutinación, usted tiene que darle vuelta al chip y entonces decir que es al revés la lectura. ¿Por qué? Porque se utiliza un antígeno soluble. Regresamos a los antígenos solubles. Se hace luego la utilización de la muestra, ¿verdad? La mezcla del antígeno soluble que viene ya dado. No, perdón, el antígeno soluble que vamos a determinar, perdón, el anticuerpo que ya conocemos y estos por lógica y por especificidad se van a unir antígeno, anticuerpo y una vez unidos el complejo inmune, se hace reaccionar con lo que sí ya tenemos conocido por el fabricante, mi partícula de látex absorbida con este antígeno, ¿verdad? Y lógicamente, yo ya tengo pareja, ya estoy casada y si soy honesta y honrada me quedo con la que tengo, ¿verdad? Entonces yo ya no te voy a hacer caso a ti, ¿verdad? Partícula portadora con antígeno, ya no te voy a hacer caso. Por lo tanto, entonces voy a tener por resultado inhibición de la aglutinación, que va a ser un resultado positivo, ¿verdad? Va a ser un resultado positivo en este caso. ¿Qué es lo que sucede? Estos antígenos son los que andamos buscando en la muestra. Estos antígenos son los que buscamos. Si estos antígenos no están en la muestra, cuando yo agregue, que es la otra parte, no. Cuando yo agregue estos anticuerpos, este anticuerpo va a quedar solito, va a quedar libre y este anticuerpo se va a unir a estos antígenos. Por lo tanto, va a darse eh, una aglutinación. Veámoslo aquí. Veámoslo aquí. Esta es la famosa prueba del embarazo. Estos son la gonadotropina coriónica que hace las veces en este caso de antígeno, ¿verdad? Entonces, esta es la orina del paciente, de la paciente, y estos son los anticuerpos con los que yo hago reaccionar esa orina, ¿verdad? Entonces, aquí si hay gonadotropina coriónica, se va a unir el antígeno, que es la hormona, con el anticuerpo que yo le estoy aplicando. Si entonces estos ya se unieron, entonces lo que va a suceder es que cuando yo haga reaccionar con las partículas de látex sensibilizadas, lo haga reaccionar aquí, esto no se va a unir porque estos ya están emparejados aquí, ¿verdad? Este anticuerpo azul con esta esferita, con que es la gonadotropina coriónica amarilla, que es de la paciente, ¿verdad? Esta ya se unió y aquí esto no me va a dar aglutinación. Esto va a ser un resultado positivo. Por eso es que se llama inhibición de la aglutinación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en sentido contrario? La paciente no está embarazada, la paciente no tiene gonadotropina coriónica humana, ¿verdad? No lo tiene. Y agregué la muestra de la paciente que no tiene y lo pongo a reaccionar con estos anticuerpos, ¿verdad? Que ya los tengo por el fabricante. No se unieron, ¿verdad? No se unieron, no tienen con quién unirse. Entonces, cuando yo le agregue las partículas sensibilizadas con la gonadotropina coriónica, van a reconocerse este anticuerpo con este antígeno, ¿verdad?
y sí va a haber aglutinación. Este es una prueba de inhibición de la aglutinación que es negativa. ¿Comprendido, jóvenes? Un silencio sepulcral. Bueno, el silencio otorga, dicen, ¿verdad? Bueno, sigamos. Entonces, este es un esquema en el que le vuelvo y le repito el deje y el maneje de la inhibición, ¿verdad? La gonadotropina, antígeno, se une con anticuerpo que yo conozco, se unen ambos y ya cuando yo agrego las partículas sensibilizadas ya no se hacen caso, ya no les importa y no hay aglutinación. Sentido contrario es que no hay antígeno en la muestra, ¿verdad? No está embarazada y al agregar los anticuerpos, estos van a quedar como que libres, ¿verdad? No se neutralizan ninguno con el otro. Y por lo tanto, cuando yo agregue las partículas sensibilizadas con el antígeno, va a haber unión y este va a ser un resultado negativo. Este tipo de pruebas, especialmente el embarazo, se debe tener el cuidado de qué tipo de lectura, de qué tipo de prueba es, porque cuando yo tengo un set de pruebas de embarazo, yo voy a tener el cuidado de ver si es de inhibición de la aglutinación o solo es de una prueba de aglutinación que se va a leer normalmente, pues por lo delicado de la situación. En su manual usted va a ver que esto tiene sus especificaciones de reporte, porque recordemos que una persona hoy puede estar saliendo negativo una prueba de embarazo y si las condiciones se dan, en 15 días puede dar positivo. Entonces, si así es el caso, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener como que ese cuidado a la hora de que nosotros estamos haciendo una prueba y estamos tratando de reportar algo correcto. Esperando que la prueba de inhibición de la aglutinación haya quedado comprendida, vamos a pasar a la siguiente tipo de prueba, que es una prueba de aglutinación indirecta llamada hemaglutinación pasiva, porque es de su nombre. Bueno, la hemaglutinación es hema porque viene de glóbulo rojo, ¿verdad? La aglutinación porque es por aglutinación que se observa y pasiva es porque el glóbulo rojo en este momento no está participando en la prueba, solo me está sirviendo de partícula portadora, ¿verdad? No me está participando, solo me está ayudando a visualizar. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Se ha hecho la parte de la sensibilización del glóbulo rojo, se ha hecho con los antígenos y vamos a buscar anticuerpos. Dice ahí que los glóbulos rojos más utilizados son los humanos y los de carnero, pero los mejores son los glóbulos rojos de pavo, porque estos son nucleados, entonces pesan más y se logran visualizar mejor la prueba. Los glóbulos rojos se hace un pretratamiento del glóbulo rojo con ácido tánico y esto permite que el glóbulo rojo sea como más esponjoso y como más ávido para la unión de estos antígenos y pueda quedar sensibilizado de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, sucede de que si el glóbulo rojo se ha unido, sensibilizado, se ha unido con los anticuerpos de la muestra, entonces se ven estas reacciones positivas, ¿verdad? Pequeños grumos, pequeñas aglutinaciones, no se ven grandotas, se ven pequeñas aglutinaciones por la naturaleza del anticuerpo. Y si
esta muestra no tiene en absoluto anticuerpos, entonces el glóbulo rojo sensibilizado en sí mismo tiende a caer al fondo del pocito que está en la placa. Estas placas, si ustedes han tenido oportunidad de estudiarlas, estas placas que se utilizan para hemaglutinación son fondo cóncavo. No es un fondo plano, es un fondo cóncavo. Entonces, esa concavidad que hace como el fondo de un tubito, eso es un fondo cóncavo, entonces eso hace que se forme este botón al fondo del pozo. Entonces, igual esta prueba tiene sus especificaciones y sus cuidados, ¿verdad? El cuidado de que el glóbulo rojo no sea viejo, que sea un glóbulo rojo fresco, el cuidado de que la superficie en la que está esperando ser leída la prueba no esté en movimiento para que puedan asentarse al fondo del tubito. Y cuidados como esos ustedes tienen que tener en cada prueba, ¿verdad? Entonces, cada una de las pruebas lleva su cuidado. Creo que parte de eso. Y en el caso de la hemaglutinación también tiene su, su, su tras, su, su, de, su pra, ¿cómo se dice? Su contrario, ¿verdad? También tiene su prueba contraria, que en este caso también sería la inhibición de la hemaglutinación, ¿verdad? Que en este caso sería todo lo contrario. Una prueba entonces, usted tiene que estar segura cuál se va a usar como de forma de lectura directa o si se va a usar como una inhibición de la aglutinación. Por lo general, la inhibición de la aglutinación, de la hemaglutinación, se utiliza para detección en casos de enfermedades virales, ¿verdad? Y tiene el mismo fundamento de la inhibición de la aglutinación normal, son lo único que se utilizan glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos viendo de que tenemos en el suero los anticuerpos, ¿verdad? Buscamos el anticuerpo, en este caso vamos a tener el antígeno y se va a unir antígeno con anticuerpo, ¿verdad? Y cuando nosotros entonces agreguemos para poder demostrar si es positivo o es negativo, ¿verdad? Nuestro sistema indicador, digámoslo así, pero son nuestros glóbulos rojos sensibilizados, ¿verdad? Vamos a no estar aglutinados, van a estar libres, por lo tanto va a ser un positivo. En caso contrario, el caso negativo, ¿verdad? Que no está en ninguno de los reactantes buscados, ya sea antígeno o anticuerpo, entonces este va a aglutinar y se va a hacer negativo. Entonces, leemos aquí, regresando al punto de la lectura directa, en este caso sería un positivo, sería que se formó un botoncito, y un negativo que se formó una aglutinados o pequeños grumos, ¿verdad? O aglutinación. Este es el caso, ¿verdad? De una inhibición de la aglutinación, de la hemaglutinación, ¿verdad? Que les decía yo que es como el mismo punto, el mismo caso. Entonces, ¿qué cuidados debemos de tener a la hora que nosotros ocupamos sueros que vamos a utilizar para pruebas de hemaglutinación? Tenemos que tener cuidado de descomplementar el suero. Descomplementar el suero, vaya, averigüe y creo que va a averiguar lo mismo que ahorita le voy a decir. Acuérdese que tenemos fracciones del complemento en el suero, ¿verdad? Tenemos factores del complemento que se pueden desencadenar
y poder lisar el glóbulo rojo. En este caso necesitamos que no haya fracciones de complemento en el suero para que no nos lisen el glóbulo rojo que estamos utilizando como sistema indicador, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Y en este caso, los glóbulos rojos que se utilizan como sistema indicador son preservados con solución de Alzheimer, formaldehído, glutaraldehído o aldehído pirúvico, ¿verdad? Y estas pruebas en general, las hemaglutinaciones, tienen la ventaja que son mucho más sensibles que la inmunoprecipitación. Y como el licenciado les hablaba de sensibilidad, solo les doy un dato para que tengan una idea, que detecta hasta el punto 2, del punto 2 al punto 4 de microgramos por mililitro de anticuerpos. Entonces, este es altamente sensible. Bueno, entonces, ya para terminar, solo decirles que en el cuidado en general de todas las pruebas que hemos hablado, en general, tenemos que tener cuidados que yo ya creo que les he ido mencionando en cada una de las pruebas. Hagan un resumen de todos esos cuidados, ¿verdad? Y es bien importante que los tengan ahí reservados, ¿verdad? Y que lo repasen cada vez que repasen una técnica, porque en cada paso de las técnicas hay un cuidado que guardar. Entonces, por obvio, voy a decir la palabra, pero por bobo que se parezca, un cuidado es algo que nos puede revertir en un examen incorrecto, ¿verdad? Y dejando de paso pasar la materia, pues un examen que vamos a ir a hacer al hospital o a una clínica y lo vamos a hacer de forma incorrecta. Entonces, tenemos que tener el cuidado del tiempo de lectura, ya les hablaba yo lo que puede suceder. Tenemos que tener el cuidado de una agitación correcta, ¿verdad? No, si en el caso del RPR el agitador dice 8 minutos, allí el agitador tiene sus revoluciones, las revoluciones por minuto, ¿verdad? No lo van a poner como que si es ahí, a ver qué, ¿verdad? Como que es licuadora dando vueltas y hasta va a salir volando la tarjetita, ¿verdad? Entonces, de respetar las revoluciones por minuto, respetar el tiempo en todo eso, ¿verdad? Les decía, en la hemaglutinación, aquí es todo lo contrario, ¿verdad? Hacer la mezcla de la muestra de los inmunoreactantes, pero luego dejarlo en paz, ¿verdad? Dejarlo en forma tranquila para que se pueda dar la reacción y poderse formar el botón. Y en cada una de las especificaciones de las pruebas tienen sus cuidados. Entonces, esto ya lo digo rápido porque el licenciado se tomó su clase para decirlo, que en este caso las pruebas de aglutinación van a tener también, lógicamente, factores que van a intervenir en esa prueba, ¿verdad? Y lógicamente, factores del medio ambiente, ¿verdad? Donde se va a dar la reacción, ¿verdad? En este caso, las pruebas de aglutinación son independientes a la temperatura, pero esto lo está hablando a la hora de que se dé la reacción. Precisamente usted ya tuvo el cuidado de que sus reactivos los saca del refrigerador donde los está guardando, los saca en las primeras horas de la mañana o en las primeras horas del turno para que estén a temperatura ambiente a la hora que se utilicen, ¿verdad? Eso es importante, independientemente de lo que le diga allí, que le está diciendo que para que se dé la reacción antígeno-anticuerpo es independiente, ¿verdad? Que no necesito así como que tan que esté al 37 grados, pero sí necesito que mis reactivos estén a temperatura ambiente, ¿verdad? Y tener en cuenta la determinación de crioaglutinina, ¿verdad? Que sí necesitamos que todo lo que utilizamos y que la reacción se dé a 4 grados, si no me equivoco.
Lógicamente las cantidades de electrolitos en concentraciones tienen que estar en concentraciones apropiadas, ¿verdad? Para que nos ayuden a la unión, a la cohesión, ¿verdad? Y acuérdese de que tiene mucho que ver también en el tipo de cargas que se llevan a cabo, ¿verdad? Para unirse antígeno con anticuerpo, lo que les hablaban en las clases anteriores. Y entonces podemos decir que en general, ¿verdad? Estas pruebas son menos sujetas al fenómeno de zona que las que hablábamos de pruebas de precipitación. Eso no quiere decir que no vamos a tener cuidado a la hora de agregar tanto los inmunoreactantes, ¿verdad? Tanto el suero del paciente como el reactivo que conocemos, etcétera, ¿verdad? Entonces, debemos de tener ese cuidado. Entonces, ¿qué ventajas tenemos en general de este tipo de pruebas? Son pruebas que tienen alto grado de sensibilidad, pueden detectar grandes cantidades o variedades de antígenos, ¿verdad? Grandes variedades de antígenos. Es una visualización sencilla. Cualquiera con buena visión, ¿verdad? Logramos verlo. Una buena lámpara, ¿verdad? Eso hay que mencionarlo, que no lo vamos a hacer a los oscuras, sino que a una buena lámpara para que nos visualicemos bien lo aglutinado, ¿verdad? Los grumos. Son fáciles de realizar, ¿verdad? Gota más gota siempre nos hacen como que el chiste de, ay, si serología solo es de mezclar gotitas. Pero para los que ya mezclaron gotitas se dan cuenta que hay que tener algún cuidado con esas gotitas. Entonces, tenemos que tener el control de calidad estricto para evitar falsos positivos y falsos negativos. Cuando usted lea su práctica de laboratorio, va a encontrar que cada prueba tiene falsos positivos y falsos negativos. Y si no los tienen escritos, usted empiece, imagínelo. Y usted también como analice qué factores me pueden dar a mí para un falso positivo o un falso negativo en cada una de las pruebas. Entonces, en general se dice, ¿verdad?, que las pruebas de aglutinación tienen la simplicidad engañosa, porque si no tenemos el cuidado de todo lo anterior que ya hablamos, ¿verdad? Podemos decir, es muy fácil hacerlas, eso cualquiera lo puede hacer, no necesitamos estudiar tanto para un parcial y hacerlo, ¿verdad? Pero a la hora de las horas, esa se llama simplicidad engañosa, porque entonces si nos descuidamos, podemos llevar a falsos resultados. Y eso en un paciente, tal vez si ustedes se ponen en los pies del paciente, hay algunas pruebas que no es bueno dar como que un resultado inadecuado. Más bien, todas las pruebas deberían de dar los resultados adecuados y tener los cuidados adecuados a la hora de realizarlo. Entonces, dicho eso y habiendo dado, creo que todos los objetivos, yo les agradezco su atención y cualquier cosa estamos a la orden. Entiendo y comprendo que no es fácil así en el aire, pero vamos a poner lo más de nuestro esfuerzo